Hola comunidad 100% fiscal, mi nombre es Jessica Salazar Cuervo y hoy hablaremos de Declaración Anual Personas Físicas. Bienvenidos. Ahora, otra deducción personal importante son las aportaciones voluntarias. Esto es importante porque son deducibles las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o, esto es importante, a las cuentas de planes personales de retiro. Entonces son dos supuestos. Aportaciones complementarias de retiro en términos de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro o a las cuentas de planes de retiro. Ahora, en general, por estas dos situaciones, el monto de esa deducción no podrá ser superior al 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio. Ese es como el tope. Ahora, la ley nos define, por ejemplo, qué considera planes personales de retiro y nos señala que considera como estos aquellas cuentas o canales de inversión que se establezcan con el único fin de recibir y administrar recursos destinados exclusivamente para ser utilizados cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez e incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, siempre que sean administrados en cuentas individualizadas por instituciones de seguros, instituciones de crédito, casas de bolsas, administradoras de fondo para el retiro o sociedades operadoras de fondos de inversión con autorización para operar en el país, siempre que obtengan autorización previa del SAT. Asimismo, cuando los recursos invertidos en las subcuentas de aportaciones complementarias de retiro, eso es muy importante, en las subcuentas de aportaciones voluntarias o en los planes personales de retiro, así como los rendimientos que de ellos se generen, todo esto, cuando estos recursos que se inviertan se retiren antes de que se cumplan los requisitos establecidos en esa fracción, el retiro se va a considerar como un ingreso acumulable en términos del capítulo 9 de ese título cuarto. Esto es, si tú no cumpliste con el tema de los 65 años o que existe alguna incapacidad o alguna invalidez, entonces lo que tú invertiste se va a considerar como ingreso acumulable. Ahora, en caso de fallecimiento del titular del plan personal de retiro, el beneficiario designado o en su caso el heredero estarán obligados a acumular a sus demás ingresos del ejercicio los retiros que efectúe de la cuenta o canales de inversión según sea el caso. Y el artículo 258 del reglamento nos establece que se consideran aportaciones a las cuentas de planes personales de retiro. Y nos establece que también se van a considerar de esta manera las realizadas por el contribuyente, fíjense, a los fondos de pensiones o jubilaciones de personal a que se refiere el artículo 29 de la ley, siempre que cumplan con los requisitos de permanencia que señale el reglamento y que la aportación del contribuyente adicionada a la del patrón no exceda del 12.5% del salario anual del trabajador. Eso se los dejo para que, si quieren involucrarse más en esta parte, lo tengan para consulta. Asimismo, la regla 3.17.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2020 señala que se entenderán autorizadas para administrar los planes personales de retiro mediante su inclusión en el listado de instituciones autorizadas para tales efectos publicadas en el portal del SAT, las instituciones de seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa, administradoras de fondos para el retiro o sociedades operadoras de fondos de inversión con autorización para operar como tales en el país, siempre que se presente la información y documentación a que se refiere la ficha de trámite 60/ISR, denominada Aviso para la Administración de Planes Personales de Retiro. Eso es por si les interesa dedicarse a esta situación, ¿no? Ahora, otra deducción personal relevante son las primas por seguro de gastos médicos mayores, que son como las más comunes, así como los complementarios, siempre y cuando sean independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre y cuando el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato o sus ascendientes o descendientes en línea recta. Aquí nos volvemos a encontrar con esta limitante. En ese sentido, el artículo 268 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que se van a considerar deducibles las primas pagadas por los seguros de salud siempre que se trate de seguros cuya parte preventiva cubra únicamente los pagos y gastos a que se refieren los artículos 151, fracción primera de la ley y 264 del reglamento. Ahora, en ese sentido, existe un criterio de PRODECON también que se los dejo para su consulta, denominado deducible del seguro de gastos médicos mayores, no es una deducción personal. Básicamente lo que te está diciendo es, ok, lo que es deducible para efectos de la ley del impuesto sobre la renta es la prima por el seguro de gastos médicos mayores. Ya si tú tienes que pagar algún deducible por alguna situación, ese deducible no aplica como una deducción personal. Se las dejo aquí nada más para su consulta.
Ahora, otras de las deducciones personales que establece la misma ley del impuesto sobre la renta son los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando ésta sea obligatoria. Ojo, la ley nos habla del transporte escolar obligatorio como deducible. No, todavía no estamos hablando de la parte de las colegiaturas. Entonces, va a ser una deducción personal la transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando ésta sea obligatoria en términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. Para esos efectos, se debe separar dentro del comprobante fiscal el monto que corresponde al concepto de transportación escolar y el pago se efectúe mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fondos, siempre y cuando, como ya lo vimos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente y en las instituciones que componen el sistema financiero. También se puede hacer por tarjeta de crédito, débito o de servicios. Asimismo, las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, en este caso, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros, para el caso, esta parte. Ahora, el artículo 269 del reglamento nos señala que se entenderá que se cumple con el requisito establecido en esa fracción cuando la escuela de que se trate obligue a sus alumnos a pagar el servicio de transporte escolar. Es lo que les comento, que debe ser un servicio que sea obligatorio. Ahora, entonces, lo del pasado del transporte escolar fue una deducción personal. Ahora vamos a hablar de las colegiaturas, que las colegiaturas son un beneficio fiscal. Es un beneficio que fue determinado en el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre del 2013, el cual en el artículo 1.8 del mismo decreto nos establece que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los establecidos en el título cuarto de la ley, que son personas físicas, consistente en disminuir del resultado obtenido conforme al artículo 152, primer párrafo, primera oración, esto es muy importante porque ahora vamos a ver cómo afecta en el cálculo, de la ley del impuesto sobre la renta, la cantidad que corresponda conforme al artículo 1.10 del presente decreto, por los pagos por servicios de enseñanza correspondiente a los tipos de educación básico y medio superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente, fíjense, para sí, o sea, para el mismo contribuyente, para su cónyuge o para la persona con quien vive en concubinato, y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente de que se trate, no perciba durante el año calendario el ingreso igual o superior a la cantidad que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, los 31,000 y tantos pesos que ya les había señalado anteriormente. Ahora, se tiene que cumplir con lo siguiente también, que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Salud. 2, que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a enseñanza del alumno de acuerdo con los programas y planes de estudio que en términos de la Ley General de Educación se hubieran autorizado para el nivel educativo de que se trate. Ahora, el estímulo a que se refiere el presente artículo no será aplicable a los pagos, número 1, que no se destinen directamente a cubrir el gasto de la educación del alumno y correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción. No va a aplicar para reinscripción o inscripción o cualquier otro tipo que no sea justamente para la educación. Esto lo vamos a dejar tantito para irnos directamente al 1.9, que es el que establece que los pagos a que se refiere el artículo 1.8 que ya les señalé deben realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fondos igualmente a nombre del contribuyente o mediante tarjeta de crédito, débito o servicios. Entonces, para la aplicación de este estímulo, se deberá comprobar mediante la documentación que reúna los requisitos fiscales que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año calendario de que se trate a las instituciones educativas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, el estímulo únicamente será aplicable por la diferencia no recuperada. Esto es muy importante. Ahora, el artículo 1.10 del decreto ya nos trae específicamente la cantidad que se va a poder aplicar como beneficio fiscal. Y nos dice, la cantidad que se podrá disminuir en los términos del artículo 1.8 del presente decreto no excederá por cada una de las personas a que se refiere el citado artículo. Ojo, ya les comenté que puede ser aplicable para cónyuge, concubina y los descendientes o ascendientes, siempre y cuando no generen el ingreso mayor a la UMA anual. Entonces, no podrá exceder para cada una de esas personas, o se me olvidaba, o el mismo contribuyente en sí mismo, eso es muy importante. No podrá exceder de los límites anuales de deducción
que para cada nivel educativo corresponda conforme a la siguiente tabla. Y el mismo decreto nos viene, ok, ¿cuánto es más o menos lo que puedes deducir el límite anual de la deducción para preescolar, para primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato o su equivalente? Ahora, otra deducción personal que establece la misma ley del impuesto sobre la renta, regresamos a la ley. Se los quise poner juntos el transporte y la colegiatura, pero la colegiatura no es parte de las deducciones personales, es un beneficio. Regresando a las deducciones personales, la última deducción que se contempla en la ley del impuesto sobre la renta son los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. Ahora, las consideraciones en general para las deducciones personales. Para determinar el área geográfica del contribuyente, esto es importante, se atenderá al lugar en donde se encuentre su casa habitación al 31 de diciembre del año de que se trate. Las personas que a la fecha citada tengan su domicilio fuera del territorio nacional atenderán al área geográfica correspondiente al Distrito Federal. Esto por lo mismo de las consideraciones de los CFDIs, el dato que debe tener el CFDI. 2. Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones primera y segunda que anteceden del 151, se deberá acreditar mediante comprobante fiscal que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año calendario de que se trate a instituciones o personas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no recuperada. Esto lo trae igual que la parte del beneficio fiscal. 3. Los requisitos de las deducciones establecidas en el capítulo 10 de este título no serán aplicables a las deducciones personales a que se refiere este artículo, y es lo que les comentaba de la distinción entre tipos de deducciones. 4. El monto total de las deducciones, y esta yo creo que es la consideración más importante que deben tomar en cuenta para efectos ya del cálculo. El monto total de las deducciones no podrá no podrá exceder de la cantidad que resulte menor, ojo, que resulte menor, entre 5 salarios mínimos generales elevados al año o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por los que no se pague el impuesto. Eso es importante porque aquí tenemos el tope. ¿Qué va a ser menor? ¿El 15% del total de los ingresos del contribuyente o en su caso, la UMA anual multiplicada por 5? La cantidad que sea menor es la que será o podrá ser utilizada como tope para efectos del cálculo del impuesto anual. Entonces aquí podemos ver que en suma, estas son las deducciones básicamente personales. Son honorarios médicos, dentales, enfermería, hospitalarios, incapacidades, educación, gastos funerarios, donativos, hipoteca y planes de retiro. Estos se los dejo para que lo tengan como que en su consideración general. Ahora, yo les comentaba que también, pues obviamente el SAT ya tiene prellenada la información, ¿no? En el Declarasat. Entonces aquí es importante porque hemos tenido casos en los que no se ven reflejadas todas las deducciones que ustedes tienen conocimiento y no está precargada la información. Entonces el SAT nos da una opción para que podamos proporcionar nosotros los datos del CFDI que queremos, con el que queremos amparar nuestra deducción, y obviamente va a estar sujeta a una investigación que realice el SAT, ¿no? Con el cruce de información que tiene. Sin embargo, podemos dar de alta este CFDI para efectos de la declaración y simplemente tenemos que poner el tipo de deducción que queremos acreditar. En este caso en particular establece intereses reales, pero por ejemplo si fuera gastos funerarios también podemos poner, ¿no? O sea, trae toda la lista de deducciones personales y simplemente tenemos que poner el RFC de quien nos emitió el CFDI, el nombre, la denominación social, la descripción que tenga, en este caso el interés real, la cantidad, o si fuera gastos funerarios, por ejemplo, la cantidad de gastos funerarios, el monto deducible y básicamente la información que te pide por tipo de declaración, se le da a guardar y ya se llena esa información que no venía ya precargada. Ahora, como un resumen de las deducciones que ya les dije, como ya pudieron notarlo, todas las deducciones tienen pues diversos requisitos que se deben cumplir. No podemos seguir una línea sobre todas. Entonces aquí les hice un ejercicio que me pareció bastante interesante para que más o menos podamos ver qué sí pasa y qué no pasa, depende del tipo de deducción. En este caso estamos hablando de una persona física, su concubina no genera ingresos en el ejercicio, tiene una hija menor de edad en el bachillerato que tampoco genera ingresos, sin embargo su mamá percibe más de una UMA anual, ¿no? En este caso en particular, esta persona tiene un impuesto retenido de 140,000 pesos. Tenemos entonces los ingresos del ejercicio total de esta persona son de 750,000 pesos. Los ingresos exentos son de 13,000 pesos. No nos vamos a meter a detalle porque ya la contadora Carla les explicó los ingresos exentos para efectos de las personas asalariadas.
Tenemos los ingresos acumulables. Obviamente hice la resta de los ingresos del ejercicio menos los exentos, no tenemos los ingresos acumulables, ¿no? A eso le tenemos que restar las deducciones personales y aquí es donde quiero que veamos este ejercicio. Los honorarios médicos de la esposa, el gasto es de 6,500 pesos, la cantidad deducible es de 6,500 pesos. ¿Por qué? Porque la esposa como tal no generó ingresos en el ejercicio. Entonces, pues ya lo podemos ver que de acuerdo a lo que establece el 151, cumple con este requisito porque no genera ingresos que excedan la UMA. Ahora, los honorarios médicos de él mismo son 14,000 pesos y son deducibles los 14,000 pesos completos. Honorarios dentales de la hija, 10,000 pesos. La cantidad deducible son los 10,000 pesos también. ¿Por qué? Porque su hija tampoco está generando ingresos. Ahora, los gastos hospitalarios de la mamá son de 40,000 pesos. No es deducible nada. ¿Por qué? Porque la mamá sí percibe más de una UMA anual. Entonces, no es deducible el gasto. Medicinas con recetas en la farmacia de la hija. Aquí son 8,000 pesos de gasto, la cantidad deducible son los 8,000 pesos. Estudios clínicos de su concubina, 600 pesos, pasan los 600 pesos por el tope de los ingresos. Estudios clínicos del mismo, 1,000 pesos, pasan los 1,000 pesos. Lentes del mismo, 4,000 pesos, cantidad deducible, 2,500 pesos. ¿Por qué? Porque así lo establece como tal el tope, ¿no? En el reglamento. Donativo al Teletón, aquí es importante el gasto, es de 500 pesos. Sin embargo, como tal no lo estoy poniendo como cantidad deducible porque no es propiamente una cantidad deducible, porque no entra dentro de las deducciones personales que establece la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, existe un beneficio fiscal sobre esto y esto lo vamos a ver un poquito en la siguiente diapositiva, ¿no? Por eso no lo puse aquí contemplado. Interés real hipotecario son 35,000 pesos, cantidad deducible los 35,000 pesos. El seguro de gastos médicos mayores de él, de su concubina y de su hija son 30,000 pesos, la cantidad deducible son los 30,000 pesos. La colegiatura, 50,000 pesos, no lo estoy poniendo aquí porque es beneficio fiscal, al igual que el donativo al Teletón y está topada la cantidad. El transporte escolar obligatorio son 50,000 pesos, por poner este ejemplo de gasto, sin embargo la cantidad deducible solamente son 5,000 pesos. Así tenemos el total de los gastos y el total de las cantidades deducibles, que son 112,600 pesos. Nos vamos a la siguiente diapositiva y aplica la consideración que le señalaba. El límite de las deducciones personales, que resulta menor, el 15% de los ingresos del contribuyente o el valor de la UMA anual multiplicada por 5. El 15% de los ingresos del contribuyente son 110,455.50 pesos y el valor de la UMA anual elevado o multiplicado por 5 son 158,469. La cantidad que resulta menor pues es 110,455.50 y es el que vamos a ocupar para estos efectos. A estos efectos, a los 110,455.50, entonces sí, le voy a aumentar las dos cantidades por beneficios fiscales, que son mis donativos y mi colegiatura que está topada. Si bien yo pagué 50,000 pesos de colegiatura, está topada a los 24,500 pesos en bachillerato, por el ejemplo que les estoy señalando de este contribuyente en particular. Y entonces ya tengo mi cantidad total, ¿no? Entonces ya voy a tener mis ingresos menos mis deducciones, tengo la base del impuesto, que son 600,914.50. A eso le voy a restar el límite inferior de la tabla del cálculo del impuesto anual, que me da, la resta me da 142,782.20, a lo cual le voy a aplicar la tasa que establece la misma tabla del 30% y me da el impuesto marginal de 42,834.66 pesos. A esto le voy a sumar la cuota fija de 85,952.90 para tener un impuesto a cargo de 128,787.58, menos el ISR retenido que les había comentado en la diapositiva pasada de 140,000 pesos, nos resulta un saldo a favor de ese contribuyente de 11,212.42. Y este ejercicio se debe realizar por cada una de los contribuyentes personas físicas porque recordemos que cada uno tributa en un régimen diferente o se pueden aumentar diversos tipos de régimen. Entonces, eso es importante considerarlo. Cualquier duda o aclaración, síguenos en nuestras redes sociales, Capacitando para el Futuro.